Bienvenidos una vez más a esto que llamé la órbita de los reyes. Y hoy pasaremos a un tema bastante conocido, pero no fácil de implementar en la práctica. Y es el tema del sacrificio de calidad en la casilla C3, en las posiciones surgidas en la defensa siciliana. Un cambio que generalmente tiene objetivos estratégicos y tácticos. Pues objetivamente es un sacrificio cuando se cambia la torre generalmente por un caballo en C3 y se agrega un peón o ninguno, ya que matemáticamente una torre vale 5 y un caballo, un alfil, vale de 3. Y si el sacrificio fuera por dos peones, algebraicamente el material estaría igualado. Generalmente el sacrificio en C3 tiene como objetivo romper la estructura blanca en el sector de la dama. Generalmente el rey ya enrocado largo o, o existen posiciones como vamos a ver donde el rey se enroca corto y a cambio el negro tiene una compensación estructural que vamos a ver en los siguientes ejemplos. El recurso principal es conseguir una gran actividad con las piezas y peones en el centro. No siempre el sacrificio alcanza su éxito de forma rápida, justamente por su carácter posicional, donde la resistencia del adversario es todavía una posibilidad, ya que puede crear algún contrajuego con sus demás piezas. También muchas veces el sacrificio implica un recurso defensivo, intentando neutralizar el ataque blanco en el flanco rey para desviar su atención hacia la defensa en el flanco dama, con lo cual disminuye la presión en el flanco rey y a pesar del material de menos, los negros logran balancear la lucha en el juego. Y para empezar, veremos la primera partida entre los maestros Musil con blancas y Baretic, dos maestros de Europa Oriental. Una partida jugada en Yugoslavia en 1968. Y en esta posición, que surgió tras un, una siciliana, la variante del dragón, vemos que la posición es bastante crítica. Ya el blanco, su última jugada fue caballo de 2 tras A4 del negro, y no solo amenazan la torre de C4, sino que también está amenazando el avance del peón a F5, seguido de F por G6, con lo que la estructura negra del flanco rey se debilitaría bastante y la torre en G1 atacaría directamente al rey negro, con lo cual prácticamente la victoria blanca está al alcance de la mano. Ante esta situación, bueno, el negro no tiene tiempo para volver con la torre y se decide por sacrificar en C3. Y tras tomar con peón, el negro encuentra este recurso de caballo por F4. No puede tomar el caballo con la dama, ya que vendría dama por C3, amenazando el peón de C2, y tras torre C1, sí, vendría 3 y el blanco no puede evitar el mate en B2, con lo cual tras caballo por F4, que evita
F5 del blanco. El blanco, el blanco juega torre de F1. Y acá parecía que la jugada era caballo H5, pero sin embargo jugó caballo E2. Otra gran jugada que amenaza el peón de C3 y la torre de G1. Y ahora sí prácticamente obliga a las blancas a tomar en E2. Y viene dama por C3. Y fíjense que el blanco está jugando con torre de ventaja esta posición. Sin embargo son las negras las que mantienen la iniciativa. Acá se hubiera jugado rey A1. Vendría torre C3. Y luego de la retirada de la dama, torre por C2. Amenazando el peón de A2 y dama B2 mate. De todas maneras, bueno, vino torre C3. El rey blanco trata de escaparse hacia el flanco rey. Pero ya no hay tiempo para escaparse. Las blancas tienen su rey muy expuestos. Hacen el último intento por jugar un contrajuego. Y tras esta serie de jugadas, las blancas recuperan una pieza, aun con calidad de menos, prosiguen el ataque. H6, un intento desesperado. Y tras el cambio, las blancas tienen calidad de más, pero a cambio de... son 4 peones, mucha ventaja. Y en esta posición... 5 peones, perdón. En esta posición el blanco abandona, ya que el final estaría prácticamente perdido. Y en el siguiente ejemplo, surgido también de una defensa siciliana, llegamos a esta posición en donde las blancas arrocaron largo y concentran el juego de sus piezas en el centro. Y acá, si las negras juegan pasivamente, quedarían con una estructura de peones bastante dudosa, ya que el blanco está preparado para intentar abrir el centro, y si el negro intenta arrancar corto, el avance de sus peones de H6 y G5 daría bastante posibilidades al blanco de abrir rápidamente el flanco rey. Entonces, nuevamente esta posición surge de sacrificio en C3. Y acá hay que jugar con cuidado. No conviene caballo por E4 rápidamente, porque vendría caballo por E6, abriendo el centro de la posición, y el rey negro que está muy expuesto. Entonces, tras tomar en C3, viene dama 5. Mantiene la amenaza en el peón E4 y ahora amenaza el peón de C3. F3. Y D5. Otra buena jugada, contragolpeando en el centro. Y abriendo la diagonal para el alfil de F8, del alfil de F8. Acá el blanco toma. El alfil entra en juego. Única rey de 2, ya que rey B1 el blanco no podría evitar el mate. Tras rey de 2, toma en D5. Ahora amenaza el peón de C3.
El blanco tiene que entrar a la pareja alfiles, ya que tampoco vale dama de 3 por caballo C3. Y perdería la dama. Entonces tras alfil por D5. Además este alfil también cumple una labor defensiva en E6. El blanco juega dama de 3 para defender el peón C3 y darle un escape a su rey. Pero se expone a caballo B6, que amenaza a caballo C4, ganando un tiempo. Y acá el blanco tiene que devolver la calidad, ya que si torre B1, alfil jaque, y el rey vuelve al centro y tras B4 quedaría muy expuesto al ataque de las piezas negras. Tras recuperar la calidad, bueno, las negras entran en una posición con pareja de alfiles y peón de más. Y finalmente, tras 24 jugadas, logran enrocarse. Y tras una serie de jugadas más, logran la victoria. Caga un peón de más. Mantienen la presión. Y el peón en el flanco dama va a ser el que finalmente lo lleve a la victoria. Bueno, acá finalmente abandona, ya que no puede evitar la coronación del peón B. Y el siguiente ejemplo proviene del año 1978, una partida por correspondencia jugada en Berlín, Alemania, entre Aronson y... perdón, entre Westerning y Duval, a partir del año 71. Una posición donde, bueno, ambos reyes están enrocados en el flanco rey. Las negras han logrado la pareja de alfiles. Y sin embargo, en esta posición son las blancas las que dominan el centro. Pueden amenazar E5 creando amenazas molestas. Y por tal motivo, las negras, conociendo seguramente los temas del sacrificio de calidad, en esta posición cambiaron su torre por el caballo y alfil C6. Y ahora comienzan a presionar en E4. Y ahora el dominio del blanco en el centro se convierte en un intento por sostener ese centro. Y deben jugar momentáneamente de forma pasiva. Caballo de 2 para defender y dama 8. Continúan la presión. Y prácticamente ganan el peón ahora. Fíjense esta posición. Las negras tienen calidad de menos, se ha cambiado un peón. Pero bueno, las blancas tienen 3 islas de peones. No tiene, las torres blancas no tienen una columna abierta donde puedan desplegar toda su fuerza. El control de las casillas blancas la domina el alfil de 4,
Con lo cual las negras tienen el control de la posición. Obviamente están lejos de tener una clara ventaja, digamos. Y acá realiza una jugada importante que es F6 para evitar el cambio de alfiles y amenazar E5 para ocupar el centro con sus peones, ya que no convenía jugar E5 directamente, pues tras el cambio en E5 las blancas pueden jugar alfil C5 y se abre la columna D para la torre de las blancas. Entonces F6, las blancas no tienen mucho para hacer. Las negras primero mejoran sus piezas y una vez que mejoraron las mismas juegan E5, que obliga a blanco a replegar su alfil, y tras alfil H6, si se mueve la torre caería el peón de C2, y tras alfil E3 el negro comió en C3. Y esta posición tiene dos peones de más. Y finalmente, bueno, tras 30 jugadas más lograron la victoria. Pero lo importante de esta partida fue como, luego de la posición inicial que vimos, una posición típica de esta variante de la dragón, las negras tras el sacrificio en C3 lograron anular prácticamente la actividad de las piezas blancas y poco a poco se hicieron con la iniciativa y finalmente lograron ganar un peón central. Continuaron mejorando sus piezas, evitando cualquier contrajuego blanco, y en esta posición lograron ganar un segundo peón y aunque están lejos de la victoria, tras una ardua lucha, bueno, lograron alzarse con ella, demostrando que el recurso de sacrificio en C3 es válido. Y finalmente el último ejemplo, una partida del año 1975 entre Mednis y Brown Walter, jugada en el campeonato de Estados Unidos. Son dos maestros de 2500 de los en aquel momento, y las blancas acaban de derrocar una típica posición de la siciliana, donde el negro todavía le falta desarrollar el flanco rey, y sin embargo han desarrollado ya sus piezas en el flanco dama. Y acá, bueno, obviamente surge como evidente la idea del sacrificio en C3, y tras la captura del peón central alcanzan una clara compensación, ya que tiene un peón por la calidad y el peón de C3 es bastante débil. Acá el blanco jugó caballo de 2, probablemente tuvo que haber jugado cambiar el caballo de 4 y caballo F3 para buscar caballo G5. El problema de caballo de 2 es que saca de su caballo de la posición central y lo pone en una posición defensiva, pasiva. Y las negras, bueno, siguen desarrollando, y ahora con D5 nuevamente abren la diagonal para el alfil de F8, alfil de 4, alfil C5. El blanco busca eliminar el caballo de 4, pero acá surge F5, montando una fuerte estructura
en el centro. Y fíjese como la calidad de menos, como las torres del blanco no prácticamente no tienen ninguna actividad en esta posición. Blanco finalmente, bueno, decide cambiar. Y acá de 5. Una jugada que busca romper la resistencia blanca. Y obviamente no puede tomar el peón por F4, ganando pieza. Y si alfil por E4. Y luego cambia el peón de 5. Las negras tienen una clara dominio de la posición. Solamente tienen un peón de más, pero es como si tuviera dos, ya que el peón de F5, los peones del flanco rey superan a los del blanco, y los peones del blanco de la columna C son frenados por solamente un peón del negro. Entonces tras C5 vino caballo de 2 y G5, otra buena jugada buscando romper el centro. Y bueno, las blancas se han obligados a tomar un peón. Las negras siguen avanzando y ganando espacio. Y ahora surgen nuevos temas y nuevas casillas para las piezas negras. Y finalmente logran recuperar la calidad primero. Y vemos como finalmente el rey blanco queda sin protección. Las negras tienen un alfil muy superior al caballo. Y es cuestión de tiempo en finalmente lograr la victoria. Tras torre de 6. Bueno, el negro dio mate en F5. Bueno, con esta serie de ejemplos vimos como el sacrificio de C3 no siempre logra resultados en el corto plazo, sino más bien a largo plazo, pero cambia radicalmente la dirección de la posición, la estructura de peones. Y si las negras logran jugar con precisión, aprovechando esa ventaja estructural y dinámica de sus piezas, evitando que especialmente las torres del blanco se activen, pueden ir incrementando su compensación, convirtiéndola en ventaja, presionando sobre la estructura débil de blanco, y así logrando nuevos temas estratégicos, nuevas debilidades, y, y finalmente la victoria, ¿no? Lo más difícil para blanco es pasar de jugar activamente a tener que defenderse, o al menos reorganizar sus piezas hasta equilibrar la actividad de las piezas de ambos bandos, y luego intentar imponer la calidad de más. Muchas veces es una cuestión psicológica. Si uno está atacando, no es fácil cambiar el timón y jugar de una manera más tranquila para neutralizar o limpiar la posición. Así que bueno, espero que esta serie de ejemplos les sea útil. Es un tema complejo, pero para nada difícil de manejarlo. Así que bueno, gracias